contexto del Ashtanga Yoga, de los 8 pasos, vamos comprendiendo que estos son pasos que están direccionalizados hacia algo sumamente importante, lo cual consiste en la unión yoga de la conciencia consigo misma, lo cual no solo la unión, sino que la fusión, lo cual recibe el nombre de Samadhi. En este proceso de 8 pasos tenemos asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyan, y cada uno de estos procesos tiene su importancia porque nos acerca un paso más hacia este estado tan interesante en que existe esta fusión, como dijimos, de la conciencia consigo misma, este reencuentro de la conciencia consigo misma. Algo muy importante es comprender que estos pasos, así como nuestra sadhana, están dirigidos a crear una situación, a crear las condiciones en que esta unión de la conciencia consigo misma pueda producirse. Es algo que se produce, algo que pasa, algo que ocurre, y no es algo que podemos obtener como resultado inmediato de una acción nuestra. No podemos controlar este resultado. Lo que sí podemos hacer es crear las condiciones adecuadas como para que esto se produzca. Todo sadhana, toda práctica espiritual no es más que crear la condición adecuada. Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, el dharana. Muchas veces no comprendemos cuál es la importancia del dharana o de la concentración. Para comprenderlo debemos comprender que estas condiciones o esta condición de la cual hablamos o a la cual me referí comprende dentro de sí algo muy importante que es el ahora, el presente. El presente es el único tiempo, podemos llamarlo tiempo, pero en realidad es atemporal, es fundamental que forme parte de esas condiciones. Es el momento presente o el ahora es el único momento en el cual podemos presentar la posibilidad de que la atención se pose sobre sí misma. Por lo tanto, es imprescindible que nos situemos en el ahora o en el presente con el objeto de crear esta condición. ¿Y cuál es la manera más apropiada como para situarnos en el presente? Es la concentración, la cual es enfocar o dirigir nuestra atención hacia un punto. Ahora ese punto puede ser externo o interno. Externo nos referimos con toda la información que nos llega a nosotros a través de los sentidos. Un árbol, una flor, un mandala o una parte del cuerpo. Lo importante es que nuestra atención se asocia o se pone en contacto con el acontecer y el acontecer que está ocurriendo en este momento. Cuando la mente va al pasado, a los recuerdos, o comienza a proyectar este pasado hacia un futuro, estás rechazando el ahora, rechazando el momento presente, por muchas razones. Por miedo a la inseguridad, por miedo a lo desconocido,
por miedo a perder el control, ya que no tienes ningún control sobre el acontecer en el presente, pero sin embargo, el presente, como lo hemos dicho muchas veces, es la única realidad. Al ser la única realidad, para que exista un encuentro real de la conciencia consigo mismo, esto puede ocurrir solo en el ahora, de lo contrario será nada puede ocurrir, ningún encuentro en el pasado, en el futuro, en las nostalgias. Ahora, para comprender cómo funciona la concentración, debemos comprender que nuestro punto de partida en este proceso es un punto de partida en una realidad fracturada, una realidad rota. Nuestro estado cognitivo actual es una división entre sujeto y objeto, donde yo me percibo a mí mismo como sujeto y todo lo percibido es objeto. Para mí el árbol es objeto, la persona es objeto, tú eres un objeto, este micrófono, la cámara es un objeto y el que percibe es un sujeto. Y esta división, este quiebre, nos obliga a ver no una realidad donde solo la conciencia es, donde todo es una unidad, sino que nos hace percibir ilusoriamente un mundo donde de nombres y formas, donde somos diferentes, donde yo soy algo y tú eres algo diferente. Entonces no logro percibir la unidad de la conciencia por ese motivo, ¿no? Es decir, cuando alguien viene y nos pregunta, pero ¿cómo puedes pensar? ¿Cómo puedes creer que hay una sola conciencia y que todo es conciencia? Si yo, a mi experiencia, yo veo ese es un árbol y yo estoy acá y eso está allá y no tengo ningún contacto con eso. O te veo a ti allá y me veo a mí aquí. Nos veo diferentes. ¿Cómo puede ser que seamos uno? Lo que en realidad esa persona está diciendo, y la mayoría de nosotros cuando expresamos esta experiencia, lo que estamos diciendo es que ¿cómo es posible de que el objeto y el sujeto sean una misma cosa, cuando en realidad mi experiencia es que hay una fractura entre dos cosas completamente diferentes? El proceso del Raja Yoga nos conduce justamente a eso. A través de la concentración, ya sea en un objeto externo, como dijimos, o en un objeto interno, que puede ser algo más sutil, como un pensamiento. Los pensamientos son un acontecer que también ocurre aquí y ahora, con la condición de que no te identifiques con ellos. En el momento en que te estás identificando con los pensamientos o con un pensamiento emocionalmente identificado, ya no estás en el presente. Y ese es el juego con la observación de la mente. Al observar la mente o al practicar concentración sobre la mente, sobre los pensamientos, sobre el movimiento y la actividad mental, estás practicando observación o concentración, siempre y cuando, o bajo la condición de que no te identifiques con el pensamiento, sino que simplemente le observes adoptando la postura o la actitud del testigo. Esto nos sitúa en el presente. El observar el acontecer, el escuchar los pájaros, la naturaleza, nos sitúa en el momento presente, en el ahora. La observación de los pensamientos, que requiere una atención, nos sitúa en el momento presente. Lo que ocurrirá será que en la misma medida en que nuestra atención se agudice o se fortifique, veremos que la actividad mental decrece y decrece, hasta tal punto que en un momento nos encontraremos frente a una vacuidad, un océano de vacuidad mental, donde no existe movimiento mental, no existe actividad mental o pensamientos, pero sí existe el observador solo, en su soledad frente a una vacuidad, el cual es un momento maravilloso. Pero aquí, así vamos pasando, ¿no? de dharana o concentración a lo que denominamos dhyan o meditación. En el estado de meditación, lo que ocurre es que está el testigo, el observador,
el sujeto, frente a una vacuidad absoluta, completa, mental, sin pensamientos. Y eso no es todo. Lo que a continuación viene en este proceso de la Ashtanga Yoga es la observación del observador. Es decir, mirar el que mira, ver el que ve. Es muy importante porque en el momento en que tú, el observador, el testigo, es observado o eres observado, la mente es observada, pero ya ahora no es el observador el que es observado, se produce un gran cambio, porque en ese momento el sujeto pasa a ser objeto simultáneamente. Es justamente lo que antes nos preguntábamos, ¿cómo es posible que seamos una misma cosa si yo soy sujeto y aquello es objeto y el mundo este es un mundo de objetos? Pues aquí por primera vez pones el pie en un territorio que es completamente desconocido, virgen, nuevo, donde tú eres sujeto y objeto simultáneamente. Desde ese momento, si con anterioridad o tu experiencia anterior era de que tú estabas situado en cierto lugar y el objeto situado frente a ti en otro, lo que ocurre aquí es que el sujeto o el observador se encuentra en todo lugar, o en cualquier lugar, o en ningún lugar, y el objeto está en todas partes, porque todo es objeto y sujeto. Y lo que va ocurriendo entonces es lo que se llamaría una explosión silenciosa. Una explosión silenciosa que es una ampliación, una expansión, ¿no?, de todo del campo de percepción. Ya no existe más un lugar denominado observador y otro denominado lo observado. Finalmente, en esta ampliación, donde los límites entre observador y observado se evaporan, desaparecen, y los límites de ese campo cognitivo, de ese campo de percepción, caen también, entrando dentro de esos límites, lo que antes se percibía como algo totalmente externo o exterior a esa dimensión de percepción. Todas las dimensiones entran, y esto es lo que denominamos finalmente samadhi, lo cual es una fusión de la conciencia consigo misma. Hablas de una etapa donde el observador es observado, dices que en ese momento se produce la simultaneidad. ¿Quién es el que observa que el observador? ¿Para qué te sirve esa respuesta? ¿Qué vas a hacer con ella? Las preguntas desnudan nuestras intenciones. Si lo que realmente queremos es libertad, verdad, si realmente, como dicen, queremos hacerla, hacemos preguntas que van a demostrar, vamos a desnudar nuestras intenciones. Si nuestra intención es teorizar y teorizar y teorizar y hacer, entonces eso también lo desnudamos a través de nuestras preguntas. ¿En qué sentido te va a ayudar saber quién? ¿Por qué deseas saber quién? ¿Sabes por qué? Porque deseas nuevamente control, deseas nuevamente ir de lo conocido a lo conocido. Por ahora, ¿quién? ¿Sabes quién es? Tienes un nombre, una profesión, eres una persona, eres un quién. Pues ahora sigues buscando otro quién. Entonces, ¿quién será el quién? El próximo al cual me agarraré. Es como ir de lo conocido a agarrarme de otro lo conocido. No puedes saltar en la inseguridad, en lo desconocido.
en donde no hay quién, todo y todos. Ya no serás alguien, sino que serán todos. Ya no serás algo, sino que serás todo. Y eso es inseguridad, eso es lo desconocido. Entonces, tu pregunta es, ¿de qué me agarro ahora? Hay un quién ahora. ¿Quién es ego? ¿Quién es ego? ¿Quién es yo? ¿Quién es un yo idea? A eso estoy agarrada. Pero y allá, antes de saltar, antes de entregarme a ese desconocido, ¿quién seré allí? Esa es la intención de tu pregunta, ¿no?